Buenas, mi nombre es Dayana Rojas y hoy les vengo a hablar sobre la muerte de un trabajador cuando iba camino de casa a su trabajo. Pero primero tenemos que saber qué es accidente de trabajo. Bueno, un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbadora o la invalidez y la muerte. También se considera accidente de trabajo por la ejecución de actividades deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en función. ¿Qué significa a causa con ocasión? Lo primero que debemos saber es que los accidentes de trabajo corresponden a toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión del trabajo que realice y que le produzca incapacidad y la muerte. A causa del trabajo es todos aquellos accidentes que se produzcan directamente por la ejecución de las tareas y labores propias del trabajo. Y con ocasión podemos decir que son aquellos que en lo que existe una relación, aunque sea indirecta, entre el trabajo y la lesión. Tenemos un pequeño ejemplo, lo que es un accidente a causa. Un accidente a causa es que un trabajador trabaja en una empresa, en una carnicería, y con una de las máquinas se hizo una lesión. Eso podemos decir que es a causa del trabajo, y con ocasión podemos decir que el trabajador se trasladó al baño y en el transcurso del camino se resbaló. Entonces eso lo podemos decir que es durante en la jornada laboral. De acuerdo con la ley 1562 del 2012, ¿cuál es la definición de accidente de trabajo y qué eventos adicionales se consideran también accidentes de trabajo? Bueno, la ley 1562 del 2012 nos dice en el artículo 3 que todo accidente de trabajo es un suceso repentino que sobrevenga a causa del trabajo, ya sea por causa o por ocasión. También nos dice que se consideran accidentes de trabajo el traslado del trabajador o contratante desde su casa al lugar del trabajo, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. ¿Cuál es la importancia de determinar si fue o no accidente de trabajo? Esta es una herramienta preventiva de gran utilidad que permite detectar situaciones de riesgo que han podido pasar por desapercibidas o aquellas en que las medidas correctas han sido insuficientes, contribuyendo a establecer medidas de prevención más eficaces. Si un trabajador es contratado por la empresa para desempeñar sus funciones a una ciudad diferente a la que vive en ese momento y éste decide aceptar y en el traslado vía terrestre a esa nueva ciudad le ocurre algún accidente, ¿este se podría considerar accidente de trabajo? Sí se considera accidente de trabajo, ya que se produce por la ejecución de órdenes del contratante por la ejecución de una labor bajo su autoridad fuera del lugar y horarios de trabajo. Establezca cronológicamente los sucesos que ocurrieron en el trabajador del caso y que mencione cuál fue la definición sobre lo sucedido. El caso es la muerte del trabajador que iba camino hacia su casa, por lo cual el trabajador se trasladó de departamento con su compañera permanente, estando en la ciudad en la que lo trasladaron. La mañana, como 7 de la mañana, salió de su casa hacia el trabajo, el cual quedaba a 4 cuadras de su vivienda. Entonces, mientras él iba caminando, el trabajador, llegaron unos desconocidos y le dispararon. Tras su muerte, su compañera, que había vivido con él los últimos 11 años, solicitó a la aseguradora de riesgo laboral, en este caso a la ARL, que le pagara la pensión del sobreviviente de origen profesional, considerando que la muerte del trabajador se había dado en un accidente de trabajo. Pero se solicitó a la ARL hacer las investigaciones pertinentes y se constató que los hechos no tuvieron relaciones con sus trabajos. La sala de
de casación del trabajo, estudió el asunto y mantuvo esa decisión. Recordó que para hacer un accidente de trabajo que ocurre en el trayecto de casa al trabajo o viceversa, el transporte tiene que ser suministrado por el empleador. Algo que en este caso no se dio, porque pues el maestro de obra iba caminando y no era transportado por la empresa. Es decir, el simple traslado de un empleador por sus propios medios y desarrollando de manera autónoma es un hecho que no es propio de la ejecución de un contrato de trabajo, y si algo ocurre en ese camino no es considerado accidente laboral. La Corte consideró que la muerte del trabajador se trató de un hecho que no ocurrió ni con causa ni con ocasión. Muchas gracias. Yo voy a hacer referencia al video número 2 que habla del accidente mortal que sufrió un cotero en un supermercado. El supermercado un día toma la decisión de hacer una jornada de limpieza y pintura, el cual le asigna al cotero pintar. De manera imprudente toma un montacargas y utiliza una estiba de la cual no tenía conocimiento de cómo utilizar. Él sufre un accidente y muere. En primera instancia, el juzgado condena a la cooperativa y el supermercado a pagar la indemnización plena y ordinaria a la esposa menores. ¿Listo? Por los daños ocasionados. El supermercado apeló la decisión y el tribunal revocó el fallo de primer grado. Absolvió a las demandadas, en este caso a la cooperativa y al supermercado, de todas las pretensiones, dando argumentos de como que el cotero desautorizó al supervisor y tomó la decisión de utilizar el montacargas de manera individual. El tribunal condenó de manera íntegra la sentencia condenatoria a las demandadas de pagar a la esposa y al trabajador de indemnización por plena de perjuicios. El tribunal dejó claro que si bien es cierto que el cotero de manera irresponsable tomó el montacargas sin autorización del supervisor, ellos también como supermercado incumplieron con asignar al trabajador una tarea para la cual no estaba contratado y no tener control efectivo de un trabajo de alturas, y que tampoco tuvieran las herramientas de dotación adecuada ni los conocimientos suficientes para realizar dicha tarea. El video número 3, las responsabilidades de la empresa en accidente que sufrió un técnico de un cajero. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el accidente de trabajo que sufrió el técnico? Al activarse la alarma o trampa de aturdimiento del cajero automático, el trabajador le causó inmediatamente sordera momentánea y confusión. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador? Fue un 26%. Pregunta número 3. ¿Contra quiénes presentó una demanda el trabajador y qué buscaba que le reconocieran? Presentó una demanda contra la empresa empleadora y los socios para que le otorgaran la indemnización de los daños causados por su condición de salud. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la conclusión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a si la empresa era responsable o no sobre lo sucedido con el empleador? La Corte Suprema de Justicia indicó que la empresa sí era responsable de los daños que le fueron ocasionados al trabajador. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la conclusión del caso? ¿Se le pagó o no al empleado la indemnización requerida y por qué? Sí, el empleador fue indemnizado por los prejuicios ocasionados a su vida e integridad, ya que la empresa es la encargada de que se identifiquen, reconozcan, evalúen y controlen el entorno laboral de cada trabajador, y este no fue identificado, por ende sufrió dicho daño. Pregunta número 6. ¿Qué es el riesgo? Es el daño que le fue ocasionado al trabajador por la actividad laboral que éste se encargaba realizando. Y pregunta número 7. Defina la valoración de riesgo y comente cuál fue la importancia de este caso. Se define por riesgo todo suceso por el cual se aproxima un daño. El empleado no sabía que el cajero contaba con la trampa de aturdimiento y que si éste hubiese tenido conocimiento, había tenido a la mano los elementos de protección personal. Enfermedad laboral de un piloto del video número 4 del presente trabajo. El piloto sufrió un trastorno de ansiedad y depresión diagnosticado luego de 2 pruebas que se le realizaron y donde tenía una condición médica de origen profesional.
Esto lo llevó a perder su capacidad laboral un 100%, donde se le solicitó a la ARL la pensión de invalidez, pero esta se le fue rechazada, ya que según la ARL, la Junta Especial de Calificación de Aviadores no tiene la potestad para determinar el origen de la invalidez. Dicho esto, el piloto tomó la decisión de demandar a la ARL, donde los jueces, tanto en primera como en segunda instancia, aseguraron que la ARL debía de pagarle al piloto la pensión de invalidez. Este caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde ratifica que la Junta Especial de Aviadores sí tenía la competencia para determinar el origen profesional y la pérdida laboral del piloto, donde la Junta Especial de Calificación de Aviadores es un órgano administrativo donde su función se encarga de evaluar y calificar a los pilotos profesionales de la aviación, asegurando que cumplen requisitos y estándares necesarios para determinar licencias y certificado de aviación, y donde finalmente la Corte Suprema de Justicia ratifica y ordena a la ARL pagar la pensión de invalidez, ya que la Junta Especial de Aviadores determinó que tenía un trastorno de ansiedad y depresión. Del video número 5, fatiga laboral por extenuantes jornadas de trabajo causa accidente que le costó la vida a un operario. Pregunta número 1, ¿cuál era el puesto de Ricardo en la empresa y cuál era su horario? Él era auxiliar de perforación de una máquina para ejecutar obras civiles con un horario de 7 a 12 y de 1 a 4 p.m. Pregunta número 2, ¿qué le sucedió a Ricardo a causa de que murió? Por exceso de horas laborales, estaba enroscando una tubería y un compañero accidentalmente manipuló la palanca de rotación, recibiendo un golpe en la cabeza que lo llevó a la muerte instantánea. Pregunta número 3. ¿Qué estableció la fiscalía el día de que falleció Ricardo? Indicó que los operarios no contaban con la certificación en el conocimiento de la maquinaria. Pregunta número 4. ¿A quiénes tenía a cargo Ricardo y qué acción legal tomaron frente a lo sucedido? Ricardo tenía a cargo a 2 hermanos y a su madre. Ellos realizaron una demanda contra la empresa para que sean indemnizados los daños morales existentes. Pregunta número 5. ¿A qué tipo de riesgo expuso el empleador a Ricardo y en qué consiste? A un riesgo psicosocial que consiste en permutar al trabajador a exceder más del tiempo laborado que está estimado en el contrato, lo que conlleva a un desgastamiento físico y mental del trabajador. Pregunta número 6. ¿Qué manifestó la Corte Suprema de Justicia respecto a la solicitud realizada por parte de las empresas condenadas? Manifestó que es obligación de los empleadores adoptar medidas preventivas que van encaminadas a proteger la vida y salud de las personas de todos los riesgos que puedan derivarse de la labor que están siendo ejecutadas. Entre ellos está el buen descanso. Pregunta número 7. ¿Cuál es su opinión frente al caso? ¿Considera que la jornada laboral extenuante puede ser causal de fatiga laboral y por consiguiente ocasionar un accidente? Sí, cuando no dormimos o descansamos el tiempo que es debidamente necesario, no vamos a ejecutar bien las labores que diariamente estamos llevando a cabo, ya que el agotamiento físico y mental pueden ser consecuencias de una enfermedad cerebrovascular o cardíaca por las fuertes dolores de cabeza que esta conlleva. El no descansar evita que des un buen rendimiento a tu vida cotidiana y lugar de trabajo. El video número 6 hace referencia a una trabajadora de una universidad donde fue maltratada verbalmente por su jefe. Estos malos tratos eran por su género y su lugar de nacimiento. Esto le ocasionó una enfermedad psiquiátrica. La docente no le renovaron el contrato y la universidad tampoco contó con el permiso del Ministerio de Trabajo. La mujer presentó una demanda donde buscaba el reintegro y el pago de los salarios, las horas extras, prestaciones de ley y los aportes a la seguridad social que había dejado de recibir por mucho tiempo. El tribunal confirmó la decisión de condenar al centro educativo por estas razones. La Corte advirtió que cuando la discapacidad resulta ser evidente, le queda prohibido desvincular a cualquier empleado sin el permiso del Ministerio de Trabajo.
Estos evaluaron la historia clínica de la docente y escucharon a los testigos que contaron cómo ella vivió el maltrato laboral, los cuales le generaron esta enfermedad. El Tribunal de Justicia concluyó que al ser padecimientos psiquiátricos dejan huellas las cuales no se pueden evaluar desde lo fático, o sea, desde los hechos, los cuales todos los derechos a la docente le fueron devueltos.